Hola a todo el mundo otra vez, soy Óscar y bueno, en esta ocasión voy a hablar en español. Hace poco he hecho un vídeo en inglés y bueno, pues estamos otra vez aquí retomando el hacer vídeos, espero que os interese. Me gusta hablar en YouTube, es una manera también no sé, de expresarme y cuando obtengo feedback de vosotros con comentarios, pues todo esto me supone satisfacción, me gusta, y quiere decir que, bueno, algunas cosas que puedo decir, pues pueden ser mínimamente interesantes para alguna persona, y ya solo sabiendo eso, pues ya me interesa y me gusta, ¿no?, hacer vídeos. Muy bien, pues hoy he pensado que podría hablar de bueno, de una experiencia, un par de experiencias que he tenido con personas, y es la siguiente. Yo hace casi un año que estoy estudiando inglés desde un punto de vista de escuchar mucho, de leer mucho, digamos, desde un punto de vista de input, approach, y sin estudiar gramática en absoluto. Los libros de gramática los abrí un día para hacer un vídeo explicando de cosas que tienes que aprender, pero creo que no los he vuelto a abrir. Bueno, más adelante quizás los consulte, pero de momento no tengo prisa. No es una cosa que me preocupe demasiado. Y bien, volviendo al tema, que me estoy enrollando, hace como un año que estoy así, y bueno, o sea, estudiando de esta manera, y hablando con personas, diferentes personas, un par diferentes de personas, que quieren aprender inglés. Bueno, pues estas personas yo les he comentado, oye, he mejorado mucho mi nivel de inglés, ahora puedo mantener conversaciones por internet de forma regular, con videoconferencias, y no sé, me resulta bastante más fácil que hace un año. Hace un año tener una conversación para mí era misión imposible prácticamente, aparte de lo nervioso que me podía poner. Y también les comenté que he leído muchas cosas sobre el aprendizaje de idiomas, por tanto, más o menos tengo un método que me funciona a mí, tengo una experiencia sobre pruebas y errores, y también, no sé, tengo unos resultados y esto se ve. Y esto se lo he comentado. Y es curioso porque, vale, ellos dicen, vale, sí, que muy bien. Y entonces van y se apuntan a una academia de idiomas. Una academia de idiomas. Entonces, primero de todo, yo los respeto, porque cada uno tiene que buscar su camino. Cada uno tiene que ver lo que cree que más le conviene y lo que cree que menos le conviene. Ahora bien, si tú tienes una persona conocida, amigo, familiar, lo que sea, con una confianza para hablar con él, como mínimo, creo yo, si esta persona se ha enfrentado a un aprendizaje de idiomas y ha tenido, digamos, esta persona está satisfecha, creo que como mínimo puedes tener una conversación con mente abierta para entender los puntos de vista de esa persona. Es decir, simplemente es recabar información para luego tú tomar una mejor decisión. Y esto es lo que no he visto. Es como diciendo, yo no quiero, vale, sí, muy bien, está muy bien esto de escuchar inglés con podcast, pero es que, muy bien, sí, pero la mente cerrada, no es receptivo la persona. Entonces esto me produce tristeza, porque yo no busco convencer a nadie. Yo intento ser objetivo e intento informar. Intento, digamos, dar información sobre cómo yo hago las cosas, dar información de los múltiples artículos e incluso libros que he leído sobre aprendizaje de idiomas. No hay nada de malo. Puedo estar equivocado. No pasa nada, pero creo que si tú tienes que tomar una decisión y tienes a alguien que puedes hablar con él y puedes comentar cosas, pues habla con él. Oye, ¿cómo estudias inglés? ¿Cuántas horas estás? ¿Lees mucho? ¿Lees poco? ¿Cómo mejoras tu vocabulario? ¿Te haces listas? ¿Utilizas algún sistema para recordar? ¿Utilizas mucho el diccionario?
¿Prefieres cuando lees un libro buscar todas las palabras, absolutamente todas que no entiendes, o solamente las palabras que salen más comúnmente y adivinar el contexto? ¿Cómo de bien hablas en inglés? ¿Cómo practicas la pronunciación? Entonces, todas estas cosas, yo tengo una experiencia que la puedo transmitir. Y todo esto es una información muy válida. Vuelvo a repetir, puedo estar equivocado, pero entiendo que la mejor manera de tomar decisiones es recabar información. Bien, no es que me moleste, ni me enfade, ni me deje de enfadar, simplemente me entristece un poco, porque veo que las personas son muy cerradas, en general. Entonces, cada uno que haga lo que quiera. Pero, si yo tengo, por ejemplo, que quiero hacer un plan de, vamos a suponer, quiero mejorar físicamente, y quiero hacer un plan de trabajo, y yo conozco una persona que hace un año que ha mejorado mucho físicamente, que la ves que está haciendo deporte regularmente, pues le preguntaría, ¿cada cuándo corres? ¿Cuánta distancia? ¿Si has tenido que coger un entrenador físico o no? ¿Cómo es la alimentación? Recabaría información y luego ya decidiría. Pero no me pondría las bambas, las zapatillas de deporte, e intentaría hacerlo así, o como se supone que se tiene que hacer. No sé, quizás no es una buena comparación, pero simplemente es tener la mente abierta. Bueno, pues nada más, era una reflexión. Quiero que esta reflexión sea en positivo, no quiero que esto se tome como, oh, mira, crítica, porque no es ninguna crítica, es una constatación de un hecho, que hay personas que no les interesa ciertas fuentes de información. Simplemente es eso, es una constatación de hecho, de un hecho, es una descripción. Y por supuesto yo respeto todas las personas, las decisiones de estas, sobre todo cuando la decisión le afecta solo a ella. Allá a ella, con lo bueno y con lo malo. Pues nada más, era una reflexión y espero vuestros comentarios, a ver qué opináis al respecto. Y nada más, que paséis un buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo en qué momento veis este vídeo. Y hasta la próxima.